Familia al canal, bienvenidos a un nuevo análisis. En este caso te traigo los ETFs que podemos comprar como CDRs en nuestro mercado local. Vamos a hacer una comparación en tres sectores, dónde estamos parados, cuáles están saliendo desde el piso, cuáles no. Así que bueno, sin más, comencemos. Empezamos con ARK, un ETF que reúne empresas disruptivas e innovadoras y, como dice acá en el cartelito, intenta aprovechar el crecimiento de empresas tecnológicas. Bueno, de este lado tenemos lo siguiente: llegó a sus últimos máximos históricos y empezó un periodo correctivo. Cuando estamos dentro de una tendencia bajista, nosotros quedamos a la espera de que el precio se consolide en una zona de soporte. Hemos visto que el gráfico empezó a consolidarse en esta zona, más o menos entre los 33, 34 dólares, y a partir de ahí empezó a formar lo que sería esta nueva tendencia alcista que nosotros estamos siguiendo acá dentro de este canal. A medida que fue avanzando este movimiento, terminó superando lo que sería esta línea de tendencia de baja, marcando esa reversión, ese cambio de tendencia de una bajista hacia un nuevo inicio tendencial alcista, y es a día de hoy ahí donde nos encontramos en definitiva. De fondo tenemos ese gran canal alcista, de fondo también tenemos gran recorrido de cara hacia sus últimos máximos históricos. Veremos si llegan acá. Muchos analistas hablan de que estos son precios de burbuja, pero bueno, sea como sea, mientras tanto y en cuanto el precio mantenga esta tendencia alcista, puede continuar al alza tranquilamente. En lo reciente vemos que está superando lo que sería este techo del canal. Veremos si esta confirmación, si esta superación lo hace de manera firme, justamente para empezar a pensar en el objetivo de continuación mayor, el objetivo técnico propio del desdoble de dicho canal. Antes va a tener que también liberar una zona de resistencia. Hablamos de los 72 dólares, pero bueno, sea como sea, ARK vemos que está saliendo desde el piso, desde una zona de soporte importante, marcando una nueva tendencia alcista. Cambiamos de sector completamente, pasamos a Brasil, pasamos a un ETF que intenta replicar justamente el movimiento de dicho país. En este caso vemos dos cosas importantes del lado de este ETF. En primer lugar, estamos en una tendencia bajista ya desde hace años. Desde que marcó sus últimos máximos históricos, el precio no ha dejado de marcar máximos decrecientes, pero vemos que en lo reciente empezó a marcar mínimos crecientes, formando lo que sería esta especie de triángulo en la cual el precio está comprimido entre dos líneas: esta línea de tendencia bajista que todavía no puede superar, y esta línea de tendencia alcista que en lo reciente la perforó hacia la baja con toda la devaluación que hubo del real, pero que ahora rápidamente estamos viendo que el precio la está recuperando. Si nos vamos al corto plazo, estamos viendo justamente este desprendimiento tendencial de esta línea de tendencia alcista, a la cual a día de hoy el precio está recuperando en una forma de V corta, porque básicamente está formando literalmente esa V. De la misma forma en la que hizo la caída, está recuperando ese retroceso previo, volviendo a los niveles antes perdidos. Hablamos de la media de 200, hablamos justamente también de esta línea de tendencia alcista, y también tenemos otra línea de tendencia bajista. Esto que estamos viendo por ahora es un rebote, no está pasando a ser reversión, porque básicamente tiene que superar esta zona de resistencia. Si es que el precio llega a superar esta zona de resistencia, vuelve a ingresar a los niveles previos antes perdidos, y es como si, bueno, en definitiva nada hubiera pasado, entre comillas. A partir de ahí el precio tiene que empezar a desarrollar un nuevo impulso alcista, y para que justamente este movimiento se confirme y cambie esa pendiente, tiene que superar esta línea de tendencia bajista de largo plazo. Entonces vemos que al EWZ todavía le queda bastante recorrido y bastante desarrollo por delante para que pueda avanzar y cambiar esa pauta tendencial. Veremos cómo reaccionan en el corto plazo. Estos sin dudas pueden ser precios más que interesantes, pero sepamos cómo es la naturaleza y las salidas del piso. No es de la noche a la mañana. Recién estábamos viendo el ETF de ARK, recién en lo reciente estuvo superando esa línea de tendencia bajista. Previamente el precio estuvo paveando bastante, y es también lo que está haciendo Brasil. Cambiamos de sector nuevamente, pasamos a un ETF del sector energético. De este lado también, bueno, llegó a sus últimos máximos históricos, comenzó un proceso correctivo, a partir de ahí llegó a una zona de soporte y empezó a desarrollar lo que sería un impulso alcista de este lado. Pero estamos viendo que hace más de un año básicamente el gráfico se ha quedado comprimido, se ha quedado lateralizando sin más. Vemos una especie de formación triangular, en este caso correspondería a una especie de triángulo ascendente, en la cual tenemos un cateto superior que es completamente horizontal y un cateto inferior que tiene mínimos crecientes, pero a partir de ahí vemos que el gráfico no ha avanzado demasiado, no buscó sus últimos máximos históricos. Sí hemos visto ciertas rupturas al alza, pero que fueron sin más rupturas, ciertas trampas. Entonces de este lado vemos un gráfico que sigue completamente estancado, sigue básicamente fluctuando y haciendo este movimiento tendencial sin grandes avances. Así que bueno, no es un gráfico que entusiasme demasiado de este lado, desde el sector energético. En este ETF, bueno,
veremos si define para algún lado esta formación triangular, pero hasta tanto y en cuanto eso no ocurra, por ahora esto sigue comprimido, lateralizando, poco atractivo como te digo. Sector financiero de este lado, bueno, vemos una gran diferencia con los principales gráficos que veníamos siguiendo. También en este caso nos encontramos en zona de plenos máximos históricos. De largo plazo de fondo tenemos una tendencia alcista, es decir, tenemos viento a favor, pero bueno, nuevamente recalco este tema, estamos comprando a precios de máximos históricos, no estamos como en el EWZ que estamos a precios, bueno, bastante bajos, o inclusive el ARK. En este caso nos encontramos como el S&P, por ejemplo, como los principales índices de Estados Unidos. De fondo sí se conserva esa pendiente alcista, yo la vengo siguiendo en lo que sería este canal alcista de fondo, que por supuesto hay que mantener justamente para que esta tendencia, este movimiento, este momentum se conserve. Pero bueno, como te digo, estamos ahí, no estamos comprando a precios de piso, no estamos comprando a precios de oportunidad. Hoy nos encontramos ahí, como te digo, súper alcistas, pero sin más. Así que bueno, para que vayas comparando ahí en definitiva en distintos sectores, porque acordate algo que es muy importante, el negocio en la bolsa está en la compra. Así que bueno, hay que fijarse bien, sin lugar a dudas, eso es de este lado. Y ya llegando al final, desde este lado vamos a ver emergentes, el penúltimo ETF que te traigo de este lado, un video cortito y al pie en definitiva. Acá sí vemos también señales de que el precio está cambiando de pendiente, está cambiando de tendencia bajista a una tendencia alcista y también está saliendo desde el piso. De largo plazo tenemos esta línea de tendencia en color blanco que no la vamos a ver tanto porque lo importante es lo que está ocurriendo ahora en lo reciente. También ha estado superando líneas de tendencias bajistas y al mismo tiempo está desarrollando como esa nueva pendiente alcista. Sepamos que emergentes, o este gráfico en sí, es bastante volátil, entonces vemos un gráfico que tiene muchas más perforaciones, que tiene muchos más saltos, muchos más gaps, pero en definitiva el precio está siendo constante con esos máximos y mínimos crecientes que está marcando. En el corto plazo sí hemos visto una perforación importante, llegó inclusive a perder la media de 200, pero rápidamente está recuperando. No es nada nuevo en este ETF, como te digo, es algo bastante frecuente y bastante normal. Acá ya estamos viendo una perforación, inclusive acá también, solamente que esta fue un poquito más extendida, pero como te digo, ya está recuperando, así que lo importante es seguir manteniendo esa pendiente. Recorrido de cara hacia los últimos máximos históricos también tenemos, así que eso es del lado de emergentes. Y el último, tenemos al Russell 2000, básicamente es un ETF que sigue el desempeño de 2000 compañías estadounidenses de baja capitalización. De largo plazo tenemos un amplio canal alcista, como lo estamos viendo acá. Lo que tiene el canal alcista al ser tan amplio es que claro, entre piso a techo tenemos una gran diferencia porcentual y obviamente grandes recorridos alcistas y grandes recorridos bajistas también. En lo reciente había estado lateralizando en esta zona media del canal, a partir de ahí terminó superando lo que sería este cuadrito lateral, formando un nuevo movimiento alcista que apuntó básicamente hacia los últimos máximos históricos, y ahí fue donde este gráfico llegó, tocó esos últimos máximos históricos en los $244 y a partir de ahí bueno, el precio no ha hecho mucho más. También vemos un gráfico con cierta volatilidad, pero en definitiva bueno, sigue siendo constante al mantener este canal alcista de fondo. A día de hoy bueno, está en una zona ni fu ni fa, si bien mantiene este canal alcista, si bien mantiene esta pendiente, el gráfico y el precio no se está moviendo demasiado, vemos más bien un cierto estancamiento, una cierta pausa y muy cerquita, como te digo, de esos últimos máximos históricos. Así que bueno, tampoco es que se están comprando a precios de oportunidad este ETF, pero por supuesto lo vamos a analizar porque lo podemos comprar en nuestro mercado local.